El viejo chalano que llamaban Banshee me escupió en el vacío de tinta entre los sistemas estelares. Los asteroides pasaban como leviatán perezoso, y la fría luz de estrellas distantes pintaba rayas en mi visor quebrado. No era la primera vez que me echaban a la basura, pero normalmente implicaba el blaster de los cazadores de recompensas en mi espalda, en lugar del traqueteo muerto de la asistencia vital que fallaba. Debería haber escuchado a Tess cuando me advirtió sobre esa actualización del motor del callejón trasero en Arcturus Prime. Me quedaba mi última hora de oxígeno, pero mi verdadero problema no era la asfixia. Eran los recuerdos cuando tu vida comienza a drenar todos tus fracasos, salen arrastrándose de la nada. El rostro de Jenna congelado por el miedo mientras los piratas asaltaban la colonia. Esa fue la peor. Entonces, como un faro en la oscuridad, el sensor de mi traje emitió un pulso de datos débil pero cercano. Ejecuté un diagnóstico demasiado confuso para tener algún sentido. Todavía era una señal. Era mejor que nada. Era esperanza ese pequeño bastardo traicionero, y era todo lo que me quedaba. Encendí los propulsores empujando mi traje maltratado hacia la señal. Incluso el Banshee, dañado, tenía justo suficiente energía para acercarme a la fuente. Era un asustador Derico. Un behemoth esquelético medio tragado por un asteroide atracado con un gemido de metal que protestaba en el interior. El aire estaba viciado espeso con el frío de una nave muerta. La fuente de datos vibraba débilmente desde una caja de metal escondida debajo de un mamparo colapsado. Nada especial para mirar excepto el antiguo cifrado zumbó con una promesa incalculable. Abrí el estuche y saqué un chip de datos. Coordenadas de navegación de Drive Bingo antiguas, que apuntaban a un sector justo, más allá de los límites de la Concordia Galáctica. Territorio inexplorado, y otro dato, Elysium, el nombre susurrado a través de leyendas de viajeros estelares y piratas, una estación del mercado negro, más allá de la ley, corre por humanos, un santuario, para los desesperados y los condenados como yo. Metí la unidad en la computadora de mi traje y miré cómo se desplegaban los gráficos. Una cosa era muy segura. No iba a ser un placer. Crucero, Elysium, era una aguja en un pajar lleno de peligros. Nebulosa, inexplorada. Agujeros negros. Tal vez incluso senos hostiles. Sonrío debajo de mi casco. Finalmente un desafío digno de un hombre muerto, que busca una segunda oportunidad. Encendí los motores medio muertos de la Banshee y la vieja, crujió en emoción los gráficos de navegación, y el antiguo Data Drive no mentían sobre los peligros. Primero había una nebulosa Maelstrom, una locura arremolinada de partículas cargadas y un agarre hambriento Wells. El infierno jugó con mis sensores, haciendo que cada sombra pareciera una emboscada. Perdí la cuenta de la cantidad de naves naufragadas por las que pasé lápidas para tontos que habían volado demasiado cerca de la tormenta. Pero algo me hizo seguir empujando. Ese destello de esperanza tal vez fue pura terquedad, o tal vez fue solo el pensamiento de pudrirme en la Banshee, devorada viva por la culpa y los fantasmas. De cualquier manera atravesé esa nebulosa maltratada y medio ciega, pero con la Banshee, todavía en una pieza. La siguiente tortuga era la Fauce Negra, un grupo de agujeros negros que parecían succionar la mismísima luz del espacio, un movimiento en falso, y sería destrozado en polvo de estrellas. Confié en el instinto y mucha suerte. Tonta tejiendo. La Banshee a través del caos gravitacional como un hilo a través de una aguja. Cada vez que sentía el tirón de un vacío hambriento, un sudor frío empapaba mi traje de vuelo, pero lo logré para cuando salí del centro comercial negro. Incluso mi osito de hilo, la esperanza se estaba debilitando. Las estrellas que tenía por delante eran desconocidas, frías y distantes. Me estaba quedando sin combustible oxígeno. Y lo más importante, tiempo. Elysium podía ser una historia de fantasmas, un mito que persiguió hasta que tuvieras. Entonces me morí de hambre y no apareció el gran puerto espacial que imaginé.
Elysium era un nudo retorcido de metal y roca, un monstruo de Frankenstein de naves de salvamento, partes y asteroides fusionados. No había balizas parpadeantes ni plataformas de aterrizaje, solo el silencio sombrío del vacío. Los saludé, envié todos los códigos de identificación que conoció, humanos o de otro tipo, nada. Estaba a punto de entregarme cuando una única señal débil parpadeó. No era un felpudo de bienvenida, más bien era un gruñido de sospecha. Un conjunto de coordenadas de acoplamiento parpadeó en mi pantalla, escondido en lo profundo del laberinto metálico, con un suspiro que podría congelar el vacío. Afuera fijé rumbo a Elysium. Ahora llegó la parte realmente complicada. Atracar con Elysium era como estacionar una pulga en un rinoceronte rabioso. El banco traqueteó y se sacudió apenas apretándose a través de la esclusa de aire improvisada, un artilugio improvisado que parecía más probable que destrozara mi nave, y luego me agarrara la entrada, pero los mendigos no pueden elegir, y yo no estaba exactamente en posición para quejarme. La presión se igualó con un siseo, y el olor a aire viciado, sudor reciclado y algo químico no identificable inundó la cabina. Abrí la escotilla del Banshee y floté en un espacio cavernoso oscuro, lleno de cajas, tuberías y sombras de figuras moviéndose en la penumbra. «Bienvenido a Elysium», dijo una voz áspera desde la oscuridad. «Di lo que piensas y no hagas movimientos bruscos». Una figura blindada se materializó en la penumbra, su voluminoso marco unido por lo que parecían piezas desiguales de equipo militar y minero, un rostro humano lleno de cicatrices. Me miró desde debajo de la visera de un casco. Definitivamente, no era el comité de bienvenida, estaba esperando que me llamara J, dije, tratando de mantener mi voz firme, solo de paso. Necesito algunos suministros combustible, tal vez algunas reparaciones. Omití la parte sobre ser un hombre muerto caminando. Pensé que eso podría perjudicar mi posición de negociación pasando a donde humano. La voz del guardia crepitaba con sospecha. Esto no es turismo. Tenía razón. Elysium. No estaba en ningún mapa estelar. Cualquiera que encontrara este lugar estaba perdido, desesperado o huyendo de algo. Probablemente las tres cosas en mi caso. Jugué mi única carta. Tengo información que dije sosteniendo la unidad de datos. Podría ser de interés para las personas adecuadas. El guardia dudó y luego sacudió la cabeza. Sígueme. Me guió a través de un laberinto de túneles pasando por talleres improvisados que vibraban con actividad, pasando por rostros sucios, cosas alienígenas humanas a las que ni siquiera podía ponerle un nombre. Esto no era solo un mercado negro, era todo un mundo oculto. Llegamos a una pesada puerta de metal custodiada por dos figuras que parecían poder comer al último tipo para el desayuno. Me registraron de manera áspera pero minuciosa, llevándose el preciado data drive antes de empujarme dentro de la habitación. Estaba tenuemente iluminada humo, remolinándose alrededor de una figura solitaria, sentada detrás de un escritorio enorme, hecho con un viejo bloque de motor de nave espacial. Era humano, bien pero viejo. Su cuerpo era un mapa de carreteras marchito de cicatrices debajo de una túnica de oficial hecha jirones. Sus ojos, cuando se fijaron en mí, eran afilados como el hielo. Esta información mejor que sea tan valiosa, como dice él. Alzó su voz con un dejo de acento. No, podía ubicar el tiempo para ir con todo esto. Podría comenzar una guerra, anciano, o detener una. El anciano se inclinó hacia adelante, sus nudillos blanqueando mientras agarraba el bloque del motor escritorio. Grandes palabras espaciador. Vamos a ver qué tienes. Uno de los guardias conectado. La unidad de datos a una consola de salvamento. Mapas antiguos parpadearon en una pantalla holográfica, el Concorde Galáctico Territorio Familiar. Pero luego, la proyección se aleja, revelando una vasta franja de sectores espaciales inexplorados, marcados con nombres desconocidos, una red de mundos alienígenas escondidos más allá de las fronteras del Concorde
y en el centro de todo un punto rojo pulsante, etiquetado Nexus. ¿Qué demonios es esto? El viejo suspir, saqué este dato de Dirk Freer, es viejo como el polvo. Le expliqué, pero el cifrado es alienígena. Me llevó meses descifrar incluso una pequeña parte. Hay toda una red de rutas comerciales, líneas de suministro puestos de avanzada ahí afuera. Este Nexus es su hub. ¿Y quiénes son? El viejo. Apretó la voz. No lo sé. Podría ser una nueva confederación, un cártel. Tal vez incluso un poder hostil concentrándose en las sombras. No podía ofrecerle certidumbres, solo posibilidades, cada una más peligrosa. Que la anterior, la última, estudió el mapa. Frunció el ceño, esto cambia. Todo, murmuró el Concord. Cree que son los peces gordos en este estanque de estrellas. Han estado ciegos a lo que se está gestando. Ahí afuera se apagó y el silencio se estiró afuera. El zumbido del Elysium continuó el latido de este mundo subterráneo. Pero dentro de la habitación, sabía que las cosas estaban cambiando. Las apuestas se habían vuelto mucho más altas. El anciano finalmente miró hacia arriba, sus ojos con fuerza a mi gente. A hacerlo. Necesito verificar estos datos mientras tanto. Serás nuestro invitado, dijo, y su tono dejó en claro que invitado era un término flojo. Los guardias me llevaron a una celda. Es más limpia que el Banshee, pero no por mucho. Cuando la pesada puerta de metal se cerró de golpe, el peso de lo que había tropezado. Finalmente me tocó. Tenía que tomar una decisión, y ninguna de las opciones era buena. Podía ir a lo seguro, tratar de negociar mi camino para conseguir algo de combustible y desvanecerme de nuevo en el vacío, tal vez encontrar algo de roca que me estorbara beber hasta quedarme tonto y olvidar que alguna vez escuché la palabra Elysium, o podía arriesgarme, ayudar a esta gente de Elysium a averiguar con qué están lidiando. Tal vez solo. Tal vez podría compensar el pasado por Jenna por la colonia en la que fallé. Y tal vez en el caos que seguramente vendría podría encontrar ese nuevo comienzo que había estado persiguiendo. El viejo tenía razón. Esto podría comenzar una guerra y maldita sea así. No estaba cansado de correr. Resulta que invitado significaba prisionero, pero al menos uno bien alimentado. Las comidas vienen en bandejas de metal DD comestibles si ignorabas el regusto ligeramente sintético. Había aprendido lo suficiente de los susurros en el pasillo para saber que Elysium apenas era autosuficiente. Cultivaban su propia comida y tanques hidropónicos. Reciclaban todo y dependían de tecnología recuperada que nadie más quería. Pero eran duros, estos supervivientes del mercado negro, ingeniosos de maneras que me recordaban a la colonia en Arcturus Prime. Mi celda incluso tenía una ventana que me mostraba una porción de las naves de Madness de Loom de cada modelo Mac atracados y partieron. Cruceros de sueño y de carguero oxidado. Había seres que nunca había visto fuera del hueco. Videos reptiles enormes, insectoides, chasquidos y chirridos. Incluso una mancha brillante de energía que parecía entrar y salir de la existencia. Este lugar era el crisol de la galaxia, y estaba hirviendo de tensión después de lo que parecía una eternidad, pero probablemente solo fueron unos pocos días borrosos cuando miras fijamente un mamparo. Finalmente me llevaron de regreso al improvisado centro de comando del anciano. Estaba sentado detrás de su trono del bloque del motor, flanqueado por una mujer con cicatrices con ojos feroces y una montaña de hombre que lucía implantes cibernéticos que crujían con energía apenas contenida, supongo, que este era su círculo íntimo. Mis textos y exploradores han confirmado sus datos. Comenzó el anciano, su voz áspera, resonando en el espacio confinado. Nexus es real. Hemos estado interceptando sus calls rudimentario, pero no es un nido de avispas de actividad bueno. Así que ahora lo que preguntaba, jugando al espacial impaciente, todavía no confiaba en ellos completamente. No les había contado toda mi triste historia. Mi gente fue expulsada de sus hogares, dijo el anciano, una sombra cruzando su rostro. Concord nos habló dulcemente, con promesas de paz y prosperidad.
Luego se volvieron contra nosotros, nos tildaron de disidentes y piratas, escupieron la palabra como un asco, nos retiramos a las sombras. Construye esto. Hizo un gesto alrededor del sombrío mundo de Alysium. Entonces, ¿qué estamos viendo? Necesitaba respuestas, una idea de los jugadores involucrados. ¿Es este Nexus el imperio de algún señor de la guerra o algo más organizado? La mujer habló en voz alta con un tono de amargura. No es solo una facción. Jax se hacen llamar la Coalición, una mezcolanza de razas alienígenas. Los Concord llegan demasiado lejos, igual que hicieron con nosotros, unidos por un enemigo común, y piensas que se están preparando para contraatacar. Terminé de encajar las piezas, todas esas naves, las reuniones secretas. Era más que solo contrabando y tratos turbios. Elysium era la caja de Tender, y yo acababa de lanzar la cerilla. La sala se llenó de verdades no dichas. Los Concord, a pesar de toda su brillante propaganda, no eran los protectores benévolos que se pintaban a sí mismos. Vigilaban las estrellas con puño de hierro, aplastando a cualquiera que se saliera de la línea, seguro que había paz. Un tipo frágil que ignoraba el resentimiento latente en los márgenes, y ahora las llamas se encendían más alto. ¿Qué? ¿Quieres que haga? Se preguntó, donde seguro que no era fanático de los Concord, pero una guerra a nivel galáctico que era un nivel diferente de desastre. Encontraste la chispa. Ahora ayúdanos a controlar el fuego. El viejo respondió. No se trata de salvar a los Concord, se trata de prevenir un baño de sangre que nos tragará por completa la mujer. Me enteré de que su nombre era Ana. Me incliné hacia adelante. La coalición no son unos disidentes de la Fuerza Unida, exiliados, piratas. Apenas se mantienen unidos, juntos por el odio compartido. Si podemos interrumpir el Nexus, romper sus líneas de suministro, fracturar su alianza, tal vez se jubile. Tal vez haya otra manera y ahí es donde entro yo. No era un idealista. Nunca lo había sido. Pero salvar mi propio pellejo se había vuelto viejo, y por una vez, el problema de alguien más parecía mucho más grande que el mío. El gigante cibernético que se hacía llamar Titán acaba de resoplar. Tú eres el hombre en la barcaza destrozada. Es cierto, lo admití, pero yo sé cómo moverme por los rincones sombríos de la galaxia. Sé cómo volar bajo el radar, cómo desaparecer. El anciano avanza lentamente. Serás nuestros ojos y oídos en las sombras. Infiltrarse en la coalición. Conocer sus aviones. Encontrar sus debilidades. Un espía. Entonces la palabra quedó amarga. En mi boca, pero los espías eran lo peor. ¿No eran una oportunidad de usar esa mente criminal para algo bueno? Anya bromeó. No podía decir si era un insulto o un cumplido. Muy bien, tienen un trato, dije extendiendo una mano al anciano. Él la tomó su agarre sorprendentemente fuerte. Mi nombre es Marcus, dijo bruscamente. Bienvenidos a la pelea, Jax. No perdió tiempo en un día el Banshee. Tenía un motor reparado y un agujero lleno de contrabando para usar como mi historia de tapadera. Ana me dio un curso intensivo en algunas de las lenguas comunes de la coalición y un enlace de comunicación con un cifrado irrastreable. Por último, Marcus me entregó una pistola blaster pesada. Tal vez necesita esto, dijo sombríamente, no confíes en nadie. Dejé a Alium bajo el manto de la noche, armado con inteligencia endeble y una sensación de pavor. El plan era simple, pero imposiblemente peligroso, encontrar un mundo atrasado. Se rumoreaba que tenía que lidiar con la coalición. Destapé mi cargamento y esperé que la gente adecuada mordiera el anzuelo. No era un soldado o diplomático, solo un contrabandista con un pasado roto y un don para estar un paso por delante de los problemas o de que me dispararan. A menudo era una llamada de atención. Las semanas se difuminaron en una serie de puertos espaciales sórdidos y negociaciones tensas y cantinas con poca luz. Me hice pasar por un capitán amargado de un carguero descontento. Después de demasiados encontronazos con las patrullas de Concord, era un papel para el que no tenía que actuar demasiado duro para interpretar. Los susurros y los rumores me llevaron a una colonia minera de Backwater llamada Carus, el tipo de lugar donde la desesperación era la moneda de elección. Una bebida de más en un bar sucio, unas pocas quejas cuidadosamente colocadas sobre el alcance sofocante del Concord, y la palabra finalmente llegó a mí. Unas noches después, estaba a la deriva en el Banshee, justo más allá del sensor defectuoso de Chorus.
Ned cuando hicieron contacto. Una elegante nave sin marcar se materializó de la oscuridad. Todo es brillante y siniestro negro, un rayo tractor fijando en mi nave, tirándome hacia su bodega. Esto era el lanzamiento de dados que podía hacerme matar o llevarme al corazón de la coalición. Me encontré con guardias blindados, alienígenas, con rasgos insectoides y ojos fríos multifacéticos. Me llevaron más adentro de la nave pasando por maquinaria de trabajo, en compartimentos llenos de cajas de carga. Desconocida mantuve mi boca cerrada haciendo el papel del cauteloso contrabandista, pero mis entrañas retorcidas por los nervios me llevaron a un centro de comando elegante y estéril, comparado con la cuadrícula de Aliums. Una figura se dio vuelta desde la ventana y casi me estremecí. Una mujer, pero no humana. Una forma esbelta envuelta en escamas iridiscentes, ojos tan amarillos y rasgados como los de un depredador. Me estudió la curiosidad parpadeando en esos ojos reptiles antes de que se enmascarara. Por cold evaluación humana. Siseó con voz como hojas susurrantes. «Soy una hendidura. Tienes algo que queremos, solo un espaciador tratando de ganarnos la vida», dije encogiéndome de hombros. «El Concord hace que eso sea muy difícil». Ella inclinó su cabeza estudiándome. «¿Qué te hace buscar a la coalición?» «Digamos que tengo un hacha que afilar con esos bastardos». El recuerdo de la redada en Octura Prime quemaba en mi mente un combustible constante para la ira hirviendo. Justo debajo de la superficie era una apuesta, pero valió la pena un atisbo de sonrisa. Curvaba los labios entreabiertos, revelando dientes como agujas. «Entonces tal vez tenemos puntos en común». Sleet me llevó más profundamente en la coalición, no como un miembro confiable, ni mucho menos, sino como una herramienta útil. Volé en viajes de suministros, a puestos de avanzada, aislados armas, medicina, tecnología, extraña, alienígena, sobre la que no me atreví a preguntar. Aprendí rápido que la coalición era un lío enredado de desesperación, ambición unida por su odio a la especie, Concord obligada al exilio, sus hogares tomados, sus familias asesinadas, unidos solo por su sed de venganza. Y Sleet, bueno, ella era despiadada, astuta, una líder natural, incluso entre estos alienígenas desesperados. Transmití cada fragmento de información de vuelta a Elysium. La voz de Marcus crepitó por las comunicaciones sombría y decidida. Ellos juntaron los fragmentos, rutas de suministro, movimientos de Troth. Susurros de una gran defensiva cada noche que me acostaba mi litera estrecha, mirando el frío techo de metal de la nave de la coalición, preguntándome si estaba traicionando a las únicas personas que me habían dado una oportunidad, si Jenna pudiera verme, ahora trabajando con los mismos alienígenas que algún día podrían atacar otra colonia indefensa. Dejé de lado el pensamiento de que estaba jugando un juego peligroso y no había espacio para la culpa. Una carrera me llevó a una luna estéril llena de cráteres. Allí, en un búnker oculto, me topé con su arma secreta, no un dispositivo del día del juicio final, sino algo más insidioso, una máquina de propaganda, unidades de datos llenas de informes falsificados de las atrocidades de Concord, la transmisión del Dr. Com, todas las herramientas necesarias para provocar un frenesí de guerra en la galaxia. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de manipular a las masas pintando a Concord como el mal supremo. Metí una de las unidades en el bolsillo. Su peso era pesado en más de un sentido. Esa noche envié un mensaje cifrado a Marcus. Esta era la clave, la prueba de la manipulación de la coalición. Algo que podría cambiar el rumbo si se usa correctamente. Me llevaron de vuelta a la flota principal de la coalición. Poco después de que el aire vibrara con tensión, una corriente subyacente de anticipación, la hendidura apenas me reconoció mientras hacía los movimientos, un engranaje en su máquina de guerra. Entonces, una noche, ella llegó a mis aposentos. Su figura serpentina tejiendo a través de la luz tenue nos sirvió bien humana, dijo su voz, un susurro escalofriante. Los primeros ataques sucederán pronto, la galaxia arderá,
y luego lo que resultó incapaz de mantener la amargura de mi tono, toda esta muerte, todo este odio, ¿traerá de vuelta sus hogares? Inclinó su cabeza, sus ojos brillantes. Traerá justicia, traerá cambio, la concordia caerá y se levantará. Un nuevo orden, un orden construido sobre sangre. Ella siseó un destello de ira, chispando en esos ojos reptiles. Ustedes, los humanos, son tan ingenuos, se aferran a su preciosa paz. Ciegos a la podredumbre brisa. Apreté mi puño. Esto no era sobre justicia, era sobre venganza pura y venenosa. Tenía que conseguir salir la evidencia de las mentiras de la coalición a Elysium. Bueno, gracias por la hospitalidad, dije empujándola para pasar, pero creo que encontraré mi propio camino de regreso desde aquí. La mirada en la cara de Slits fue suficiente para decirme que había cometido un error fatal. No lo cometí 3 pasos antes de que el guardia insectoide me estrellara contra el mamparo deslizado. Un siseo resonó en el espacio confinado. Has visto demasiados humanos. No puedes permitirte ir. Me arrastraron a una celda estrecha más parecida a una jaula que a una habitación. El miedo avanzando en mis entrañas, ácido e implacable, esto era toda mi suerte, se había agotado. El Banshee estaba atracado en el lado más alejado de la nave. No había manera de que pudiera alcanzarlo. Estaba atrapado un hombre muerto esperando la sentencia. Las se desangraban unas en otras. Una pesadilla monótona, puntuada por la burla ocasional y la burla de los guardias. La desesperación me arañaba. Ellos me matarían. O peor, me arrastraron frente a la rendija con pinches para interrogarme. No podía dejar que me desgarraran demasiadas vidas. Dependían de ello. Entonces, como un milagro, un destello de luz a través de los barrotes de la celda, una conmoción resonó por el pasillo, grita el sonido metálico de una pelea. Mi corazón latía con un ritmo frenético. Fue una fuga de prisión, una distracción. Una figura irrumpió por la puerta. Un torbellino de movimiento en la tenue luz. Ana. Su rostro estaba sombrío, salpicado de sangre detrás de ella. Titán se alzaba como un gigante vengativo, sus extremidades cibernéticas brillando con energía. Bueno, maldita sea, Jax, nunca pensé que estaría feliz de ver tu triste cara. Ana, dijo arrojándome un desintegrador, tomó. Tú lo suficiente como para disparar de vuelta. Una oleada de adrenalina inundó la desesperación. Cállate y dispara. Titán rugió mientras cargaba contra los guardias, una fuerza implacable que dispersó a los insectoides en el caos. Corrimos por los pasillos, una carrera desesperada por las bahías de atraque. Las alarmas sonaron y esquivamos. Blaster dispara a la nave viva con el frenesí de la batalla. La coalición había descubierto de alguna manera la ubicación donde estaban siendo atacados. Llegamos a la Bahía Marcus y un escuadrón de sus carroñeros de batalla Harden ya se abrían paso a la Banshee. Marcus me arrojó la unidad de datos robada, su rostro grabado con una determinación sombría. «Llévale esto a Concord», él gritó sobre la guarida. «Diles la verdad, luego sal de aquí, mientras puedas». Aún no necesita que me lo dijeran 2 veces. Trepé a la Banshee, el familiar olor a grasa de motor y raciones rancias. Ave bálsamo, el alma comparado con el frío estéril de la nave de la coalición con un rugido de motores de protesta, nos separamos, abriéndonos paso entre la melé de cazadores detrás de nosotros. La flota de la coalición estalló en fuego, y Caos era demasiado tarde para detener la guerra. La cerilla se había encendido, pero tal vez, solo tal vez, ese destello de verdad en la unidad de datos podría cambiar la marcha, exponer las mentiras y dar a una galaxia desprevenida una oportunidad de luchar. Puse curso hacia el espacio. Concord, el peso de la responsabilidad aplastándome. Yo era un contrabandista, un vagabundo. Todavía no un maldito salvador, mientras el Banshee se precipitaba a través del vacío. Un destello de algo parecido a la esperanza se encendió dentro de mí. Un hombre no puede cambiar la galaxia, pero demonios, tal vez podrías intentar salvarla.